Bueno, en vídeos anteriores hemos utilizado constantes que ya vienen dentro de la librería estándar de Java, en las clases math, integer, color. Ahora los vamos a volver a nombrar, pero entendiendo y viendo el código donde se están definiendo y las palabras clave que ya conocemos para definir estas constantes estáticas. Vamos a crear un proyecto, vamos a crear el proyecto 190. Y dentro del proyecto 190 vamos a crear una clase constantes. Dentro de la clase constantes vamos a definir a main. Bueno, dentro de la main vamos a imprimir la constante de pi que se encuentra en la clase math. Entonces, dentro de la clase math hay una constante llamada pi, ¿sí? Que en vez de definirla a nosotros ya viene en esta clase math. Podemos ver realmente el código. Si presionamos la tecla de control, nos posicionamos con el mouse arriba de la constante pi y vamos a entrar el código fuente de la clase math. Acá tenemos la clase math, ¿sí? Es una clase pública. Todavía no sabemos qué es esta palabra clave final, porque no es una constante cuando hablamos de clases. Por ahora nos olvidemos de eso, pero sí vayamos a la constante pi. Dentro de la clase math se define la constante pi, que es de tipo doble. Sabemos que es una constante porque tenemos la palabra clave final, y sabemos que es estática por la palabra clave static. Public para que podamos accederlo desde otra clase. Por eso podemos acceder math.pi, ya que la constante pi es pública. O sea, este valor es el que está almacenándose en la constante pi. Si lo ejecutamos, vamos a tener la impresión del mismo valor que se le ha asignado. Este con 93, ahí vemos, es aproximado el valor. Bueno, ¿qué otra constante tenemos? También fíjense acá que está e, la base natural para los logaritmos, system.out.println y math.e. Es otra constante pública que tiene la clase math. Fíjense, 27182 es el valor que almacena la constante e, 27182 y pico. Es una constante porque tiene palabra clave final, es estática y pública para que la podamos acceder desde fuera de la clase. Hay otras constantes acá, fíjense, degree to radian, radian to degree, son doble, final, static, pero son privadas. ¿Qué significa con el modificador private? Es que yo no tengo acceso desde fuera de la clase. Es algo que está encapsulado en la clase y se utiliza solamente dentro de la clase. Si yo trato de accederla desde fuera de la clase, esa constante estática final privada, me da un error. No puedo porque me dice que no tengo acceso a ese atributo. No es visible. No es visible porque es privado, es privada a la clase math. Es una constante que es propia de los algoritmos que se implementan dentro de la clase math. Y hay otras constantes estáticas, radian to degree, ¿sí? Entonces únicamente tenemos acceso a las constantes desde fuera de la clase que sean públicas, ¿sí? Como vemos, estas dos son públicas. Continuemos. Entonces esta vamos a dejar nada más accediendo a la otra constante, que es e, la otra constante pública. De la clase integer, una constante que hemos utilizado, el macValue. Fíjense, las constantes normalmente están implementadas siempre todas con mayúsculas. Ese es un estándar de Java, definir las constantes. En este caso la constante estática, si podemos entrar tecla control, macValue, y se nos abre la clase integer. La clase integer define una constante. ¿Por qué? Porque tiene la palabra clave final, es una constante entera. Es estática por el modificador y es pública para que podamos acceder desde fuera. Es asignado mediante una sintaxis que todavía no hemos visto, pero en formato hexadecimal. Pero si lo mostramos, nos va a mostrar en formato decimal. O sea, el máximo valor de los enteros que se puede almacenar es el 2.147.000 y pico. Digamos, ahí vemos esos tres, otros tres, o sea, un valor
hasta el 2000 millones aproximadamente podemos guardar una variable tipo int. Y lo mismo si quiero ver el valor mínimo que podría guardar en una variable tipo int. La clase integer tiene el min value. Si imprimimos, acá va a ser el valor negativo máximo que podemos almacenar. Alguna otra constante que tenemos en la clase integer es by. La constante by, que nos va a mostrar, si imprimimos, es la cantidad de bytes que requiere una variable de tipo int. Son 4 bytes que ocupa una variable de tipo int. Si vemos, podemos entrar y fíjense que cuando definimos una constante podemos hacer directamente la operación de otras dos constantes, la size, que está ahí definido que son 32 bits, y by size, que podríamos entrar a ver que está en la clase by. By size son 8 bits, ahí estamos en la clase by. Y volvemos. ¿Qué otra constante? Podríamos imprimirlo, pública, la clase integer, bueno, esa que veíamos, size. La constante size, que es pública, almacena 32 bits, vendría a ser lo que requiere una variable tipo int. Y eso lo almacena la clase integer. Size, ahí tenemos que es una constante porque tiene la palabra final. Es estática y la puedo acceder de fuera porque es pública. Y alguna otra que hemos utilizado nosotros de la clase color, hemos utilizado los distintos colores que se almacenan en constantes. La clase color tiene una constante, por ejemplo, red. Me da error en la clase color porque hay que importarla. Importamos el paquete Java WT, ¿sí? Y si entramos, vamos a ver de que la constante red es constante porque define la palabra clave final. Es una constante de la clase color, es estática y almacena la constante red. Vemos que una constante le podemos asignar otra constante. Entonces venimos acá y la constante red que almacena un objeto, crea un objeto de la clase color e inicializa el color con el rojo, que es 255 rojo, 0 de verde, 0 de azul. O sea, yo cuando defino constantes, acá se ha hecho así para que yo pueda utilizar las constantes ya sean mayúsculas o minúsculas. Yo puedo usar cualquiera, son alias en sí mismos. Fíjense, cuando tengo que poner red, puedo utilizar red en minúscula o en mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolló la clase color, se puede generar color rojo de las dos formas, usando la constante con mayúscula o en minúscula. Hace exactamente lo mismo, porque como vimos, si entramos, vemos que al red mayúscula se le asigna la constante red minúscula. Y red minúscula, ¿qué es? Crea un objeto de la clase color, inicializándolo con el color rojo, que es 255 rojo, 0 verde, 0 de azul. Son constantes públicas estáticas. No hay que crear objetos de la clase color para poder usar esas constantes. Son estáticas. Por eso acá directamente a través del nombre de la clase. No hay que crear un objeto de la clase color. Bueno, así hemos visto una serie de constantes que tienen algunas de las clases de la librería estándar de Java. Pero hay muchas más constantes en estas clases y en otras clases más que vienen de la librería de Java. Hasta acá un poco lo que son las constantes estáticas de las clases estándares de Java. Gracias.